Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Mutuamente confortados en la fe. Y leemos en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículos 10 al 12. Y dice la palabra de Dios: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí, mutuamente confortados en la fe. La iglesia no es una opción, la iglesia es una necesidad, y una de las necesidades es mutuamente confortarnos en la fe. El estar con hermanos en la fe, reunirnos en una iglesia local, nos hace cada día crecer en nuestra fe, porque es a través del oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos enseña esto. Pero Romanos 1, capítulo 10, versículo 12 nos da un ejemplo de cómo Pablo necesitaba de sus hermanos en la fe y cómo los hermanos necesitaban de Pablo. Siendo Pablo un apóstol escogido según el propósito de Dios en Cristo, dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, que había tenido un encuentro personal con el Señor Jesús y le había sido dada gran revelación y conocimiento de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4, necesitaba ser mutuamente confortado en la fe, por más ungido, por más revelación, por más acercamiento a Dios, por más unción, por más conocimiento, necesitaba ser mutuamente confortado en la fe. Si Pablo necesitaba, ¿será que tú y yo no necesitamos ser mutuamente confortados en la fe? Necesitaba ser por otros hermanos confortado. Por eso anhelaba tener un contacto presencial con la congregación. Aquí estaba a través de cartas, pero anhelaba ir a ellos, acercarse a ellos. Por esto Dios nos ha colocado en un cuerpo espiritual, en una casa, en una iglesia local, en su casa, en su morada, a todos los creyentes en Cristo, a todos sus hijos, a todos los que le hemos aceptado como Señor y Salvador. Vivimos en algo llamado iglesia, donde Él ha dispuesto dar diferentes dones a cada miembro para edificación mutua. Esto quiere decir que nos necesitamos unos a otros para creer, para crecer, para no estancarnos, para avanzar, pues el don, la función o la tarea que tiene otro hermano es necesaria para nuestro crecimiento, para nuestra consolación, para fortalecer las rodillas endebles, incluso para que en el amor de Cristo sobrellevemos los unos las cargas los unos de los otros, dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. No importa si un hermano se ve más débil, tal vez es el más callado, pero lo que el Espíritu Santo da a él, a cada persona, es necesario para el otro, para todos nosotros, y es de gran bendición para nuestra vida. Como enseña la palabra de Dios, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 22. Así que dice que considerándonos los unos a los otros, estemos atentos y con toda expectativa en cuanto a lo que tiene cada miembro para dar, como dice la Escritura. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, hágase todo decentemente y en orden, dice la palabra de Dios. Y es que es hermoso cuando leemos estos textos, ver cómo comienza el apóstol Pablo a describir el propósito principal de esta carta. Él no sabe en qué momento se le conceda ver cara a cara a sus hermanos que vivían en Roma, pero les escribe para manifestarles el deseo que había en su corazón. Pablo abre él mismo ante sus hermanos, que en su mayoría no lo conocían, pero que al igual que él tenían un mismo Señor, un mismo Salvador, un mismo sentir, una misma fe, que poderosamente los había acogido para la obediencia a la fe, como mencionaba en los primeros versos.
en la declaración que da Pablo del propósito de esta carta, el apóstol no les dice que es necesario poner freno a las malas enseñanzas que se estaban infiltrando en la iglesia, aunque esto estaba sucediendo en estos tiempos. El propósito principal de esta carta de Pablo dirigida a esta iglesia no era la conducta, los llamados especialistas en esa doctrina o teología equivocada, sino lo que él más estaba, el objetivo principal de esta carta era cómo había un noble deseo de comunicar algún don espiritual a los hermanos y de ser mutuamente confortado con ellos, que ellos fueran confortados con él, pero él con ellos. Digo esto una vez más porque hemos pensado en la necesidad de que nos podamos ver. Otra vez necesitamos insistir y vemos a lo largo de la carta que nos encontramos con un llamado a la unidad cristiana, a la unidad como cuerpo de Cristo, a la unidad como iglesia local. Cuando nos reunimos nos encontramos que todos estamos en igualdad de condiciones, todos perdidos pero salvos solamente por la gracia de Dios, todos enemistados con Dios, pero traídos a la reconciliación a través de Jesucristo, todos con un mismo llamado a la obediencia, a la fe del Evangelio de nuestro Señor, todos con la misma necesidad. Es la palabra de Dios la que nos confirma en la fe, la que nos exhorta, la que nos edifica, la que nos consuela. Es la palabra de Dios la única capaz de penetrar todo el ser del creyente y convencerlo de su verdad, de llenar su corazón de gozo y de paz por la esperanza que nos es anunciada a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 4, Hechos 20, Primera de Pedro capítulo 1 nos muestra todas estas verdades. Y vemos como Pablo no promete que él va a darles ese don espiritual. Simplemente él dice que él es el instrumento de Dios para comunicar su gracia por medio de la predicación. Pero será Dios el que los edificará, será Dios el que los confirmará, será Dios el que los fortalecerá. Mutuamente confortados en la fe, pero es porque tienen esa misma fe, ese mismo sentir, esa misma convicción, ese mismo Dios. Pablo conoce esas limitaciones, sabe que simplemente es un tesoro en vaso de barro, frágil, pero la excelencia y el poder es de Dios, quien le ha placido obrar por medio de su palabra. Dice, mi deseo, así como el deseo de todo ministro del Evangelio, al predicar la buena nueva, es verlos para mutuamente confortarnos en la fe. Este debería ser el deseo de todo ministro, que Dios sea glorificado y que su pueblo sea fortalecido cada vez que se expone su palabra, cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos en coinonía, exaltando el nombre del Señor. Debe ser el deseo no solamente de cada ministro, sino también de todo creyente, no solamente del pastor, del predicador, de todo creyente cuando se reúne. Que lo que se exponga allí realmente conforte nuestras vidas en la fe, nos acerque más a Dios, nos exhorte, nos redarguya, nos corrija, nos instruya, nos guíe, nos enseñe, nos muestre, nos discipline también. Necesitamos entender que somos débiles y que el único fuerte es nuestro Señor. Isaías 49:26 nos habla de la fortaleza de Dios en nuestras vidas. El Señor ha establecido medios para fortalecer nuestra fe y comunicándonos su gracia. Uno de ellos es la predicación de la palabra de Dios. Por ella somos capacitados, entrenados, disciplinados en la buena noticia del Evangelio. Por ella conocemos lo que Dios nos ha conseguido y a través de la predicación de ella
crecemos para salvación, dice Primera de Pedro 2:2. Por eso es que nos congregamos, por eso es que nos discipulamos, por eso es que estudiamos, por eso es que compartimos la palabra de Dios en público y en privado. Pablo habla de esa comunión fraterna en base a la palabra de Dios. El Evangelio que anuncia en todo lugar, que fortalece a todo el pueblo de Dios. Mutuamente confortados en la fe. Si Pablo, siendo una persona tan acercada a Dios, una persona con una comunión especial, una persona con muchos dones, una persona con la cual Dios trabajó mucho en su vida, a la cual le fueron dados a conocer muchos misterios, los cuales él no pudo contar, una persona que experimentó su poder, una persona que tuvo un encuentro personal con él, una persona con tantos atributos de Dios en su vida, necesitaba ser confortado en la fe con la misma iglesia, con los mismos hermanos que tenían esa misma fe. Vuelvo y repito, cuanto más nosotros. Concluyo en este tiempo con Dios para meditar todo el día, que la iglesia no es una opción, es una necesidad, es nuestra casa, es nuestra familia, es nuestro hogar, es la voluntad de Dios. Es el lugar donde nos alimentamos, donde descansamos, donde nos abrazamos, donde lloramos, donde reímos, donde el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, donde hacemos un lugar para que la gloria de Dios descienda y pueda ministrar nuestras vidas, donde Dios nos bendice, donde Dios nos habla, donde Dios nos comunica, donde Dios nos dirige, donde Dios nos enseña, pero donde Dios nos abraza también. Oremos. Padre bendito de gloria, gracias por un día más, por este tiempo con Dios para meditar todo el día, por tu palabra, por enseñarnos cada mañana, por mostrarnos esta realidad de cuánto necesitamos ser confortados en la fe, cuánto necesitamos una iglesia local, porque a través de ella está todo lo que necesitamos de ti para nosotros, Dios. Padre, gracias. Gracias por darnos la bendición de poder abrazarnos en tu casa, por poder cantar en tu casa, por poder aplaudir, exaltar, gritar, alabar, adorar, por poder crecer, por poder oír también. Porque de esa forma es que somos mutuamente confortados en la fe. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tus preciosas manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.